La teología de reemplazo es la creencia de que Dios ha terminado su relación con el pueblo de Israel y que ahora la Iglesia lo ha reemplazado en los planes, profecías y en las bendiciones de Dios. ¿Es esto verdad o no lo es? Vamos a descubrirlo aquí en Bíblicamente. Sabemos claramente por la Biblia que Dios eligió a Israel. Porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. ¿Cuáles son los argumentos utilizados para afirmar que Israel ya no es el pueblo de Dios sino la iglesia? Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si te fijas bien, el contexto no está hablando de un cambio de pueblo, sino de los edificadores. El versículo siguiente lo afirma. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Otro argumento es el de que el pueblo de Israel fue el responsable de la muerte del Mesías y por tanto el Creador los desechó. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto no tendría ningún sentido porque el plan de redención incluía que Jesús muriera. Él mismo lo dijo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ignacio de Antioquía enseñaba que los que participaban de la celebración de la Pascua hebrea se hacían partícipes de los pecados de los judíos. A mediados del siglo I después de Cristo, Justino Mártir fue la primera persona en identificar de manera explícita a la Iglesia como el verdadero Israel espiritual. Pero el apóstol Pablo tiene la respuesta más clara acerca de este tema. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Jeremías hace una aclaración similar. Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Es decir, que solamente cuando sea posible hacer esto, Dios desecharía a su pueblo. Y aún hoy, con todo el avance de la ciencia, nadie ha podido medir los cielos. Fíjate incluso en la declaración de Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un coheredero es uno que hereda junto con otro una misma herencia. Si los gentiles son coherederos, es porque antes ya había herederos, y ese heredero es Israel. Por esto Pablo dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dios no puede dar una palabra y luego cambiar de opinión. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, a Israel, por pacto sempiterno. Incluso el nuevo pacto nos deja claro que es establecido únicamente con Israel. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Queda claro que el pacto no es con un Israel espiritual, sino con el verdadero Israel. La casa de Israel, 10 tribus, y la casa de Judá, 2 tribus, 12 tribus en total, es decir, con todo Israel. Fíjate qué interesante lo que está escrito en Zacarías. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. 10 hombres, refiriéndose a las 10 tribus de Israel. Miqueas respalda esta palabra. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor.
Es decir, que la intención de Dios es que todo Israel sea salvo. Todo Israel incluye a los que crean a través del Mesías y sean injertados en Israel.